hay un mensaje que el Señor me dio en el corazón para que lo pueda compartir con ustedes, y quisiera de esta manera presentarles el título para que a través de este título nos podamos nosotros guiar en lo que Dios tiene para nosotros. En un momentito le comparto mi pantalla para que pueda usted ver el título que tenemos, y de esta manera nos acompañe también viendo, y desde luego también nos puede acompañar usted de esta manera. Si usted tiene cerca una Biblia y sabe usarla, pues le pedimos que también la tenga cerca, porque vamos a abrirla, ya que el mensaje que yo quiero compartirle a usted se encuentra basado en la Escritura, se encuentra basado en la palabra del Señor. Entonces, le pedimos que si tiene usted su Biblia, la tenga cerca, para que al compartirle este tema, usted pueda también tener la confianza, tener la seguridad de que lo que le vamos a hablar no es una palabra de un hombre, no es una filosofía de alguna otra persona o de algún libro X. Lo que le vamos a hablar es con base en la palabra del Señor. Así es que vamos nosotros a tener este mensaje que le he titulado Añádele a tu fe. Este mensaje se llama Añádele a tu fe. Pues a través de este mensaje vamos a ver que el Señor nos hace un llamado a añadirle a nuestra fe. Y para ello queremos tomar como referencia un pasaje de la Escritura que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 5 al 7, y ahí aparece en su pantalla. Voy a darle lectura. Esto está en una versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Internacional, por eso las siglas NBI. Y leemos en el nombre del Señor, que dice así, Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ok, esto lo vamos a tomar como base de lo que hoy estaremos compartiéndoles. Entonces el título se llama Añádele a tu fe. Y le pongo unos puntos suspensivos porque es lo que vamos a estar viendo también de añádele a tu fe. Antes que nada quisiera darles un poquito del contexto de esta segunda carta que leímos una porción de esta carta. Esta carta desde luego fue escrita por el apóstol Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, muy prominente dentro de los 12. Este apóstol al cual Jesucristo llamó y lo nombró así, en su primer nombre no se le llamaba Pedro. El nombre de Pedro Jesucristo se lo puso. De hecho, su primer nombre de Pedro no fue Pedro, fue Simón. Y Simón significa caña frágil. La caña frágil, eso significa Simón. También el nombre de Simeón o Simón, que es el mismo y tiene la misma raíz, ambos significan caña frágil. Cuando Jesucristo entonces llega a la vida de este apóstol, el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás más Simón, sino ahora te llamarás Pedro. Y el contraste es que el nombre de Pedro significa piedra o significa roca, porque viene de un término griego que es Petra o Petros o piedra. De ahí viene el término para Pedro. Entonces, imagínense, de algo débil, el Señor le cambia el nombre a algo fuerte. Para ello, o sea, para que llegara a ser Pedro el fuerte, necesitó entrar en un proceso donde el Señor Jesucristo lo llevó. Entonces podemos ver a través de la historia, los evangelios principalmente, cómo fue el trato de Jesucristo con él para llevarlo de ser una caña frágil a llevarlo a ser una piedra, un hombre, un varón fuerte en el Señor.
quiero decirles que el apóstol Pedro escribió 2 cartas. Por eso la que acabamos de leer se llama Segunda de Pedro. La primera carta, desde luego, está una hojita antes de lo que acabamos de leer en su Biblia. Ahí se encuentra la primera carta del apóstol Pedro. Esas cartas fueron escritas más o menos entre los años 64 y 67, ambas. Desde luego, una fue primero y la otra fue después. El mismo apóstol, cuando usted lee la carta, usted se va a dar cuenta en la segunda carta que él se refiere también a la primera. Eso quiere decir que es el mismo autor, tanto de la primera como de la segunda carta. Quiero decir con esto también que el apóstol Pedro, en el momento en que escribe esta segunda carta, es un momento ya donde él prácticamente ya está terminando sus días en esta tierra. Ya está anciano de alguna forma, porque imagínese, él nació antes del primer año, antes del año 0. Entonces, cuando Jesús lo llama, tiene aproximadamente la edad de 30 y tantos años, cuando Jesucristo lo llama. Y después contemos a partir de ahí del llamamiento de Jesús, año 33, 30 y tantos, año 30, póngale, al año 60 y tantos. Entonces, calculamos más o menos, no es una edad exacta, pero el apóstol Pablo andaba entre los 70, entre los 65 y los 70 años, cuando ya, como dice de alguna manera coloquial, ya estaba entregando el equipo. Y no me refiero a entregando el equipo en el sentido de que estaba dando las últimas, sino que estaba en la cúspide para que el Señor ya lo llevara ante su presencia. De hecho, cuando el apóstol Pedro escribe estas palabras, de hecho él dice y expresa que ya está próximo a ser entregado delante del Señor, incluso en sacrificio. No encontramos en las Escrituras, en la Biblia, registros de cómo murió el apóstol Pedro, pero según algunos documentos confiables que hablan de historia, dicen que el apóstol Pablo lo crucificaron de cabeza, o sea, murió por crucifixión, pero no de la manera común, sino que lo crucificaron de cabeza. Esto indicaba también que él no quería de alguna forma ser como si fuera el Señor el que fuera crucificado, porque no se sentía tan digno de ser muerto por la muerte de su maestro, de su Señor y de su Dios, como él lo confiesa en esta carta. Entonces, de alguna forma, él pide que no se le crucifique de la misma manera que su Mesías, que su Señor, que su Salvador, sino que lo crucificasen de cabeza. Entonces, dicen que esa es la forma en que el apóstol Pedro, de esa muerte no digamos trágica, sino esa muerte que era solamente una muerte para los criminales, para gente perversa y mala, él pudiera morir de esa manera. Incluso vemos reflejado en su muerte lo que él escribió en sus cartas. Él dijo que si sufrimos de una manera injusta, le daríamos gloria a Dios. Entonces, la vida del apóstol Pablo, ya en sus últimos años, como lo estoy expresando, el Espíritu le inspira a escribir esta carta, y esta carta, en los años de su vejez, en los años de sus años 70, él está en ese momento escribiendo esto, y los destinatarios que en ese momento tenía para escribirles, él les expresa en el primer versículo. Si usted acerca su mirada en la Biblia de ahí del capítulo que acabamos de leer, pero el primer versículo, se encontrará quién es el autor y también quiénes son los destinatarios de esta carta. Dice ahí en el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Ahí estaban los destinatarios. O sea, el apóstol Pedro estaba escribiendo a todos los que por la justicia de Dios han recibido o habían recibido una fe tan preciosa como la de ellos, refiriéndose a él o a los apóstoles. Entonces, ¿quiénes son las personas que han recibido esa fe tan grande por medio de la justicia de Dios?
son las personas que han creído en Jesucristo, son las personas que han entregado su vida a Jesús, son personas que han confesado y viven de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, que le han confesado como Señor y como Salvador. Entonces, los destinatarios son los cristianos de aquel tiempo a quien pudiera haberles llegado esta carta. Desde luego había muchas iglesias dispersas porque era tiempo también de persecución. Había iglesia en Judea, había iglesia en Jerusalén, pero ya se habían extendido por toda Asia Menor. Donde quiera que pudieron haber llegado estas cartas, allí donde se encontrara gente que por la justicia de Dios habían recibido una fe tan grande, tan preciosa como la que ellos habían recibido, esos eran los destinatarios. Y qué tremendo, porque muy posiblemente el apóstol Pedro no se dio cuenta que esta carta también nos llegaría a nosotros en este tiempo, en estos años. Es algo asombroso, hermano, cómo Dios prolongó estos escritos, cómo el Señor los conservó estos escritos y hoy nos pueden llegar a nosotros en un idioma que nosotros podamos entender, en un idioma donde nosotros podamos leerlo. Qué privilegio tan grande que los escritos del apóstol Pedro ahora nosotros los podamos tener en nuestro idioma, el cual hablamos, en una versión que comprendamos y donde el Espíritu de Dios es necesario que traiga esas palabras y las hable a nuestro corazón. Lo que quiero decirle es que los destinatarios que estaban incluidos aquí, dentro de esos destinatarios estábamos también todos los que hoy día hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, que por la justicia hemos recibido una fe tan grande. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Por lo siguiente, amados en el Señor, porque los que hemos recibido una fe tan grande somos los que estamos y somos salvos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de todas las edades. Ahora, quiero decirles que esta carta, como otras también, se les llama cartas universales, o también tienen el título de epístola. Una epístola es una carta, se les llama cartas universales. Entonces, estas cartas se las adjudica, por ejemplo, la Iglesia Católica, porque si usted es católico y no sabe lo que significa católico, bueno, yo le expreso lo que significa católico. Católico significa universal. La palabra católico significa universal. Por eso el título es Iglesia Católica o Iglesia Universal. Pero la Iglesia Universal no se limita a un grupo religioso. La Iglesia Universal es, como dice el apóstol Pedro, son todos aquellos que han recibido la justicia, son todos aquellos que han recibido una fe tan preciosa como la que recibieron los primeros creyentes, los apóstoles, esa fe tan grande. Entonces, todos a través de la historia, los que han recibido esa fe por la justicia en el Señor, son destinatarios también de esta carta. Ahora, quiero decirles en el Señor que somos privilegiados, que el Señor nos permite tener en nuestras manos escritos que los primeros apóstoles, el Señor les inspiró y que ahora llegan hasta nuestras manos. Por eso, yo quisiera que los que saben de la historia de Pedro se remonten a ese momento de la historia y todo lo que saben de Pedro para que cuando leamos sus cartas nos imaginemos a Pedro escribiéndonos y diciéndonos las cosas que el Espíritu del Señor le inspiró para que nos dijera, porque esta carta también es para mí, esta carta también es para usted. Abra sus oídos y dígale, Señor, permite que estas palabras también sean en este momento recibidas en mi corazón. Yo lo permito también, que mi corazón se abra ante tus palabras. Muy bien. En medio de este contexto, como le expresaba de quién es el escritor y quiénes son los destinatarios, en este breve contexto que le expresé hace un momento, del nombre de Pedro, de los destinatarios, qué edad más o menos tenía Pedro, etcétera, él expresa saludos a la iglesia. Si usted se da cuenta en el versículo 2, es clásico el saludo apostólico, que le dicen que abunden ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios
y de Jesús nuestro Señor. O sea, por medio de nuestro Jesús, nuestro Dios y Señor, que abunde la gracia, que abunde la paz en el Señor. Ese es un saludo clásico, clásico de los apóstoles, clásico entre la iglesia del primer siglo. El saludo entre ellos era un saludo donde no solamente deseaban, sino se transmitían la gracia y la paz de nuestro Señor. Ahora bien, después de que Él les expresa el saludo, utiliza algunas palabras que nosotros acabamos de leer. Bien, se las voy a proyectar para que veamos cuáles eran esas palabras. Después de tener esta lectura, lo que acabamos de nosotros de leer, dice versículo 5 de Primera de Pedro 2. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, y aparece ahí en su pantalla una lista. Lo que es fe, agréguenle o añádanle virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. O sea, ese es lo que se le debe de añadir, como el título de lo que estamos reflexionando es, añádele a tu fe virtud, entendimiento, o como dice otras versiones, conocimiento, dominio propio, constancia o paciencia, devoción a Dios o piedad, afecto fraternal, o como también se conoce, amor fraternal, y por último, el amor. Ahora, esta lista de la cual nos habla aquí el apóstol Pedro, dice que le añadamos, o que le añadamos. Bueno, añádanle, dice el apóstol Pedro. Pero yo encontré, recuerda que en la vez pasada yo le expresaba de un recurso que está en internet, que se llama Logos Calogos, donde aparece la Biblia interlineal, o sea, aparece en el idioma original y aparece en español, y busqué este pasaje donde dice añádenle, añádanle. Y esta palabra de añádanle, hermano, la tradujeron como una sola palabra, pero en el idioma griego tiene dos palabras para traducir esta. Y miren, esas dos palabras son palabras muy extensas. A mí de momento me llamó la atención y me causó curiosidad, porque eran dos palabras, dijéramos, eran como dos palabrotas, porque son palabras muy, no es que fueran grosería, sino que son palabras muy amplias en sus letras. O sea, miren, son dos palabras, yo las tengo aquí escritas, yo no soy griego, ni pretendo serlo, ni tampoco sé griego, pero mire la primera es pareiseneccates, y la segunda es epijoregesate. De esas dos palabras tradujeron al español y le pusieron añadir. Entonces yo dije, ¿por qué lo redujeron solamente una palabra? Entonces, buscando el significado de estas dos palabras, del por qué lo tradujeron añadir, reduciéndola a una sola palabra, esto nos va a nosotros a dar luz, hermanos, del concepto de añadir. En otras versiones como la Reina Valera 60, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y hay una palabra antes de añadir que quisiera compartírselas, que dice poner diligencia. Dice, pongan diligencia. Dice también la Nueva Versión Internacional, esfuércense. Entonces, esfuércense y pongan diligencia son palabras sinónimas. Antes de entrar a la palabra añadir, quiero que revisemos esta palabra de esfuércense, o como dice en otras palabras, pónganle diligencia.
Miren, la palabra diligencia significa velocidad, rapidez, despachar, fervor y anhelo. Vuelvo a repetirles, la palabra diligencia significa esforzarse, significa velocidad, significa rapidez, significa despachar, significa ser fervoroso, significa anhelo. O sea, todo eso significa la palabra diligencia. Y Pablo dice, pónganle diligencia, o sea, dicen en otros lados, pónganle pilas, pónganle velocidad, pónganle rapidez. Cuando las cosas se están haciendo de manera lenta, esta palabra diligente dice, ponle velocidad, hazlo rápido, actúa, ¿ok? Pero esta palabra, yo encontré que esta palabra es un balance entre lo que es la pereza y lo que es el afán. Porque uno puede estar pensando ahorita, hay personas que son muy rápidas en hacer las cosas, o sea, son veloces en hacer las cosas, son muy rápidas en hacerlo. Y hay otras que son muy lentas para hacer las cosas. Entonces, aquí el Señor solamente estará hablando a los perezosos y a los lentos, o también el Señor está hablando a personas que son muy rápidas ya para hacer las cosas. Porque si ya en su naturaleza humana de por sí han sido rápidas haciendo las cosas, ¿qué tiene entonces que ver cuando el apóstol Pedro dice que con diligencia se haga? Si ya lo tiene, esto tiene que venir de Dios, no tiene que venir del ser humano. Entonces no es una diligencia humana, porque hay muchas personas que son diligentes, hablando humanamente, que son muy rápidas para hacer las cosas. Pero esto de lo cual estoy hablando, que es una diligencia, tiene que ver con una diligencia de Dios, una diligencia espiritual, una diligencia que no tiene que ver con las capacidades humanas. Hay personas que son muy ágiles. Yo admiro a muchas personas por su agilidad y su rapidez con que hacen las cosas. Yo me considero tortuga, yo me considero lento del poder hacer cosas, pero yo admiro a personas, incluso no cristianas, la capacidad que tienen de hacer las cosas con mucha rapidez. Eso es ser diligente, o sea, les dicen haz algo y ¡pum! A veces no estás terminando de expresar la frase cuando ya lo hicieron. Son personas muy diligentes. ¿Será que el Señor se refiera a esa diligencia? ¿Será que el Señor se refiera a esa velocidad con la cual de por sí hacen las cosas? ¿O tiene que ver con una diligencia que el Señor la da? ¿Tiene que ver con algo que viene de parte del Espíritu? Pues déjeme le digo que así es. No tiene que ver con la diligencia humana, porque la diligencia humana nos lleva al afán y a la preocupación. Hay gente muy diligente, pero está preocupada y está afanada. A la diligencia a la cual se refiere el Señor es una diligencia, es una rapidez que se hace no en las fuerzas nuestras, sino en las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Y nos da un balance, porque entonces diríamos, esto es para el perezoso, esto solo es para la persona holgazana, la persona lenta, que es más lenta que una tortuga. O sea, no necesariamente. ¿Por qué? Porque aquí tanto el lento como el que hace las cosas afanosamente tiene que sujetarse a esta palabra para hacer un balance. ¿Por qué le digo que es un balance esta palabra de diligencia? Porque no sé si recuerda usted a dos amigas de Jesús que se llamaban María y Marta. Dice que la Escritura que Jesús continuamente las iba a visitar con su hermano Lázaro, y una ocasión narra la Escritura que fue a visitarlas, y una de ellas, llamada Marta, estaba en los quehaceres, bien atareada, bien apurada, y andaba de arriba para abajo, etcétera. O sea, se movía de una manera tremenda. ¿Y qué hacía María? Dice que María estaba a los pies de Jesús, ¿no? Entonces, aquí vemos las dos posturas, ¿no? O sea, Marta atareada, afanada y moviéndose y haciendo. Le hago una pregunta. Usted contéstela en su mente. O sea, ¿quién sí era diligente y quién no era diligente? ¿Marta o María? Y uno puede pensar, yo digo, no, pues Marta era la diligente porque andaba, ¿qué? Movida. Y es más, llegó y con Jesucristo y le dijo, Jesús, dile a María que me ayude. O sea, prácticamente le estaba
diciendo a Jesucristo lo que tenía que hacer. Dice, no, déjala, dice, porque ella ha escogido en este momento la mejor parte. Entonces, no se refiere a que todo el tiempo andemos afanados en algo, sino se refiere a que hay momentos para todo. Porque Marta andaba siendo diligente, pero en lo que no correspondía en ese tiempo. Cuando andamos veloces, movidos en cosas que no corresponden al propósito, al llamado, a lo que el Señor nos llamó a hacer, eso se convierte en un afán, eso se convierte en una preocupación, eso enferma, eso desgasta. Pero cuando nosotros en el Señor somos diligentes, porque en este caso la que sí estaba siendo diligente era María, porque en ese momento era el momento de ¿qué? De arrodillarse, de estar ahí escuchando la voz de Jesucristo, de estar escuchando el consejo, la palabra. No era el momento de estar metida en los quehaceres de la casa. Jesucristo no iba a lo mejor todos los días, amados. Por eso necesitamos nosotros entender que la diligencia no tiene que ver con la rapidez humana. La diligencia tiene que ver con la rapidez con la cual nosotros obedecemos al Señor y ejecutamos su palabra. Porque puede ser que ser diligente, en el momento el Señor nos diga, quédate quieto. Y entonces dice, Señor, pero no que debo de ser veloz. Y dice el Señor, es el momento de estar quieto. Y el diligente se queda ¿qué? Se queda quieto. Entonces, la diligencia de la cual habla el Señor, la velocidad es la velocidad de obediencia, la velocidad de anhelar y de buscar las cosas del Señor, de anhelar y de buscar la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor puede ser que el Señor, miren, porque a lo mejor rapidez para nosotros es tiempo, la rapidez para nosotros puede ser tiempo, pero ¿sabe cómo considera el Señor el tiempo? Dice que 1000 años para el Señor son como un ¿qué? Como un día. Y un día son como 1000 años. O sea, el tiempo para Dios viene siendo muy, pero muy relativo. Entonces aquí el perezoso te tiene que ajustar al tiempo de Dios. Y el afanoso tiene que ajustarse al tiempo de Dios. Porque lo que usted pueda hacer a lo mejor en 2 horas, Dios a través de usted lo puede hacer en 1 segundo. Y eso es tener diligencia en el Señor. Que cada vez que el Señor te hable, digas, quieto, quieto, corre, corres, detente, me detengo, camina despacio, camino despacio. No se refiere a la diligencia humana, se refiere a la diligencia de saber escuchar la voz de Dios y movernos de acuerdo a la guianza de su Espíritu Santo. Dios en algún momento le dijo al pueblo de Israel, cuando tenía que batallar contra sus enemigos, actúen, y actuaban de una manera aguerrida, destruyan, hagan, etcétera. Pero había momentos en que el Señor les decía, estén quietos. Y la diligencia tiene que ver cuando dice, sí, Señor, obedeceré tu nombre. ¿Me estoy qué? Me estoy quieto. En ese momento, María, refiriéndome a ella, estaba siendo diligente, sentada a los pies de Jesucristo. Y Marta no era la diligente. Marta estaba afanada. No confundamos la diligencia, el esforzarse, con el afán y con la preocupación. De lo que le estoy hablando yo es de ser prontos para escuchar y obedecer al Señor, sea que nos diga que nos quedemos quietos o sea que nos diga que le aceleremos. Entonces aquí tanto entra el perezoso, el flojo, el que hace a lo mejor también las cosas muy lentas, pero también entra el que se cree diligente, pero que no está haciendo la perfecta voluntad de Dios, sino que se está afanando. Nada más quería detenerme con esa palabra. ¿Por qué? Porque esto continúa y dice, ahora sí, añádanle. Y ya les leí esas 2 palabras que me costó mucho, por cierto, y que de esas 2 palabras solamente tradujeron una y dijeron añádale o añadir, procuren con diligencia. Dice añádale. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Señor, ponle rapidez para añadir. Y estas 2 palabras que se tradujeron como añadir, una de ellas, que es la primera que les leí,
y por amor a mi lenguaje no quiero volvérselas a leer porque no me sale muy bien, pero significa habiendo añadido además. Otra definición significa meter simultáneamente. Yo le entendí más a meter simultáneamente, o sea, quiere decir que todo lo tengo que meter a la vez. Meter simultáneamente. Eso significa. La otra palabra que juntas tradujeron añadir es y significa suministren, provean plenamente, abundantemente o llevar hacia adentro. Vuelvo a repetirlo. Significa suministrar, proveer plenamente, abundantemente o llevar hacia adentro. Si juntáramos esto, o sea, dice, metan simultáneamente el suministro. Eso prácticamente es como mi idea de lo que es añadir. O sea, metan de manera simultánea el suministro. ¿Cuál es el suministro? La lista que hace un momento le mencioné. Yo no quiero detenerme a ver parte por parte lo que es la virtud, lo que es el conocimiento, lo que es el dominio propio. No es principalmente lo que quiero darles en este momento de lo que es añádanle a la fe. Porque esto, las definiciones ustedes las saben. Y son bastante amplias. O sea, nos llevaríamos a lo mejor una hora por cada uno o más. Pero bueno, no es el punto principal que quiero compartirles, sino que la palabra añadir dice, metan simultáneamente el suministro. Lo dejaríamos así para tener una idea. Cuando dice añadan, dice, metan simultáneamente el suministro. ¿Qué es un suministro o qué es proveer o cuando hablamos de un proveedor? Yo me imagino, o sea, todo lo que necesita una persona, un negocio, una empresa, todo lo que necesita. O sea, cuando hablamos de lo que necesita es lo que busca para proveerse de lo que requiere y necesita. El ser humano debe de tener provisión, una provisión que desde luego no me refiero a cuestiones meramente económicas o provisión de despensa o provisión de alimento, porque eso ya está ganado y eso ya está dado de todos los que están en el reino del Señor. Pero sí me refiero a la lista que hace un momento les proyecté. Toda esa lista es la provisión. Y se pónganle diligencia para meter simultáneamente la provisión, para meter de manera simultánea el suministro que Dios tiene para ustedes. Todo lo que nos hace falta. Hablemos en términos, por ejemplo, de personas que les están suministrando medicamentos, de un tratamiento. Tal vez usted ya llevó algún tratamiento de medicamentos. Fue al médico, le diagnosticó una enfermedad, le dijo, mira, te vas a tomar estos medicamentos. Principalmente ahorita en este tiempo de pandemia, hay muchos que han consultado médicos y les dan un tratamiento y le dicen, tienes que llevarlo como al pie de la letra. Le dice, te van a suministrar y les dan las dosis para suministrarlas, ¿no? Y algunas pueden ser intravenosas, otras pueden ser pastillas, etcétera, etcétera. Pero les van suministrando, ¿qué? Sus dosis. Correcto. Ahora, esta palabra de añadir, hace un momento se lo expresaba y se lo vuelvo a decir, ¿qué significa? Meterte simultáneamente todo el suministro. Y yo me quedé pensando y dije, entonces se trata de que, por ejemplo, en un caso médico, yo tengo que agarrar todo el paquete, toda la caja, todas las inyecciones y metérmelas de uno solo. Yo dije, entonces, ¿a qué se refiere esto? Y el Señor me hacía entender, en los términos médicos, la suministrada es así como ¿por qué? Como por dosis. La suministrada es por dosis. La suministrada es por lo que te va recetando el médico que tengas que estar tomando. Pero lo que el Señor me dice aquí es que meta todo de un jalón.
que le añada así, ¡pum! Yo también me imaginaba como en un supermercado cuando vamos a hacer la despensa. Yo decía, Señor, pues tengo la idea como de que voy en mi carrito espiritual a las bodegas de provisión del Señor y entonces empiezo a echarle lo que yo necesito, empiezo a poner en el carrito hasta que salga bien lleno. También me venía a mi mente ideas como, no sé si ha visto usted gente que concursa para llenar el carrito de lo que puedas en cierto tiempo, ¿no? Dicen, métele lo que puedas y te dan entrada libre. Y vas con el carrito, ¡pum! Y le echas, ¿no? Entonces ya sales con el carrito lleno. Yo me imaginaba esto, pero quiero decirles algo, que no es la idea. O sea, no es ir a las bodegas de la provisión de Dios, de la virtud, del conocimiento, el amor fraternal, la piedad. No es ir a las bodegas del Señor y empezar a echarle a mi carrito. El Señor dice, por la palabra que se traduce, que de un jalón metas todo de manera simultánea adentro. ¿Adentro de dónde? ¿Adentro de dónde? Pues, Señor, ¿y la bodega? Dice, no, tú eres la bodega. Tú eres el lugar donde yo quiero depositar todas las riquezas de mi gloria e incluye esta lista que acabamos nosotros de ver. Nosotros somos la bodega. Si el Señor se ha reducido de tal manera para que su Espíritu habite en nosotros, estas son cualidades del Espíritu. Y añade, le dice, mete todo de un ¿qué? De un jalón. Yo dije, Señor, ¿y qué hacemos con tanto? Dice, ahí va lo siguiente. Dice, cuando tú metes todo de un jalón, no es que el Señor te vaya dosificando como si hoy, escuche, no es como si hoy, domingo, a las 11 de la mañana, le toque la dosis. O como en los niños, le toque la mamila. Entonces, yo vengo a las 11 de la mañana que me dé mi mamila espiritual. Y dentro de 8 días, pues otra vez. Y dentro de 8 días, ¿qué quiero decir con esto? No es que de la lista que nosotros acabamos de ver, diga, hoy ya voy por el, bueno, se la voy a poner para otra vez la lista, porque yo no me acuerdo de todas las palabras, pero ya leerlas, dice, hoy voy a ir por virtud. Dentro de un mes me toca el entendimiento y el conocimiento. Bueno, pasado el tiempo voy por dominio propio. Luego voy por constancia, luego devoción a Dios, luego voy por el afecto fraternal y al último, el amor. O sea, ¿será así? ¿Será así? Déjeme le digo que no. Dice el Señor, todo esto de manera simultánea va para la bodega de provisión. O sea, el Señor quiere que diligentemente, que velozmente diga, Señor, le añado todo esto. Y ¡pum! El Señor, no, si le permitimos nosotros, porque mire, esto de añadir está en un presente continuo. ¿Qué quiere decir presente continuo? Y también está en una voz, como le dice el griego, en una voz donde yo soy el que permite llenarme. Yo no soy el que me lleno, porque la fuente no soy yo. La fuente no soy yo de esta lista que acabamos de ver. La fuente es Dios. Entonces, yo no soy el que me lleno. Yo soy el que permito ser llenado. Es como cuando uno se va a cortar el cabello. Uno dice, ya que lo ven a uno más peloncito, dice, te cortaron el cabello. Y yo digo, me fui a cortar el cabello. O me corté el cabello. O sea, usamos frases como me corté el cabello. La pregunta es, ¿usted mismo se lo cortó? Dice, no. Hubo alguien que se lo cortó. O sea, hubo alguien que se lo cortó. Pero nosotros ocupamos la frase, me corté el cabello. Dice, ¿tú te lo cortaste? No, hubo alguien que me lo cortó. Entonces, la voz en la que habla esta parte de añadirle no significa que yo tengo la potestad de ir y meterme todo de manera simultánea a la provisión de Dios. ¿Qué significa? Que yo coopero por la diligencia que eso se haga posible en mi vida, que todo eso llegue de manera simultánea a mi corazón.
que todo eso llegue a las bodegas de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida los voy a ocupar. En algún momento de la vida voy a ocupar la virtud, el conocimiento, el dominio propio. En algún momento de la vida, es más, hermanos, todos los días, aún hasta dormidos, es necesario ocupar de lo que hay en nosotros en la bodega. Por eso es necesario que lo metamos de manera que simultánea, o sea, todo a la vez. Porque si no lo metemos todo a la vez y nos vamos así, hermanos, el Señor no es como esas tiendas donde le venden a usted por abonos chiquitos. O sea, Dios no dice, hoy te abono virtud, mañana te voy a abonar dominio propio y así se va hasta llegar al amor. El Señor no es así. El Señor quiere que de un jalón entre lo que el Señor en esa lista el apóstol Pedro nos ha dicho. ¿Y sabe para qué? O sea, esto es algo asombroso, porque el Señor quiere que añadamos, que tengamos actitud diligente y que venga a nosotros de manera simultánea todo lo que quiere. ¿Recuerda qué significa Simón? Simón significa caña frágil. ¿Recuerda lo que significa Pedro? Pedro significa piedra. Algo duro, algo fuerte. Amados en el Señor, el apóstol Pedro era así, era como una caña frágil, pero el Señor lo llevó a ser una piedra, una roca fuerte del Señor, porque así lo quería el Señor. Pero el apóstol Pedro, si usted revisa en su vieja naturaleza cómo era muy impulsivo. O sea, imagínese un día llegaron a apresar a Jesús y de momento saca la espada y ¡pum!, le mocha una oreja, o sea, a otra persona, ¿no? O sea, a Malco, como registra la Escritura. Era muy impulsivo. Era de los primeros que hablaba cuando Jesús preguntaba algo. Entonces Jesús preguntaba, ¿quién es el hijo del? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro levanta la mano, yo digo que tú eres el Cristo. Y en ese impulso, porque recibió de Dios, porque recibió del Espíritu, en ese impulso acertó quién era Jesús. Pero si se da cuenta, no sé si minutos después, Jesús dice, es necesario que vaya y que sea torturado y que me maten. Y Pedro lo llama aparte y lo reprende y lo regaña, y que no te pase eso, Señor. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí estaba la debilidad, ahí estaba la caña frágil todavía. Luego Jesús dice, los que están aquí me van a negar y también se van a dispersar. Y Pedro le dice con su impulso, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Cuántas veces en nuestro impulso, que no es lo que llama el Señor esforzarse, que no es lo que llama el Señor diligencia? Eso no era la diligencia. No es que tú digas primero yo voy, no es que tú te levantes y hagas todas las cosas con esa rapidez. Tiene que ver con la madurez que tenemos en Cristo. Y a estas alturas que Pedro escribe la carta, ya había pasado cuando negó a Jesucristo, ya había pasado cuando lo reprendió Jesucristo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Ya había pasado también el momento de comunión que tuvo Jesucristo con él cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Ya había pasado este momento. Ahora que Pedro había pasado todo ese tiempo, él podía decir con toda confianza y libertad que en ese proceso había metido de manera simultánea por el Espíritu la virtud, el poder, el dominio propio y toda la lista que ahí mencionamos hace un momento ya estaba en su vida. Amados en el Señor, vienen situaciones muy difíciles para el mundo y para la humanidad. Los hijos del Señor que van a permanecer firmes son los que, como Pedro un día, fueron frágiles,
pero ahora en el Señor son rocas fuertes, son piedras vivas en el Señor. Porque lo que continúa, se lo presento en la pantalla, lo que continúa es que le añadimos virtud, entendimiento, conocimiento, dominio propio, constancia y paciencia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Pero quiero leer con ustedes lo que dice Primera de Pedro 1, del 8 al 11. Dice Primera de Pedro, perdón, es Segunda de Pedro. Le aclaro, la cita no la anoté bien ahí, pero es Segunda de Pedro 1, del 8 al 11. Póngale el número 2 antes. Fue un error ahí de dedo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Voy a leérselo en la Nueva Versión Internacional. Dice, porque estas cualidades de las que hablamos en la diapositiva anterior, estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiero comentarles en este último tiempo? Que, amados en el Señor, si le añadimos, si metemos simultáneamente las cosas de la lista que hace un momento les compartí, que nos comparte la palabra del Señor, si hacen esto, yo encontré 5 cosas que es el fin de añadirle a tu fe. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de añadirle a tu fe lo que anteriormente vimos? Encontré 5 cosas. Primero, habrá crecimiento en el conocimiento de Jesucristo. Amados en el Señor, el apóstol Pedro decía, yo cada día conoceré más a mi Señor hasta que Él me lleve a su presencia y luego de irme a su presencia lo seguiré conociendo. El corazón de Pedro era conocer cada día más a Jesucristo. Y él nos recomienda en esta instrucción apostólica, si ustedes tienen todas estas virtudes metidas simultáneamente en su vida, entonces van a conocer más a Jesucristo. Van a tener más comunión con Él por el conocimiento que les vendrá. Segundo, habrá utilidad y productividad. Dice que si tenemos estas cualidades, si tenemos estas virtudes en nosotros, seremos útiles y seremos productivos. En otra palabra, llevaremos fruto. Que cumpliremos el propósito por el cual estamos viviendo en esta tierra. Que cuando nosotros partamos de en este mundo se haya quedado la huella de lo que el Señor nos permitió hacer. De que en este mundo nuestra familia y las personas que en algún momento nos rodearon vieron que no fuimos gente inútil, gente vana, gente que cuando usted abre, por ejemplo, una vaina, que cuando usted abre una fruta por dentro no está hueca, sino tiene semilla, tiene para producir, es como un árbol lleno de fruto. Si usted en el Señor añade de manera simultánea estas cualidades y virtudes, habrá utilidad y productividad, según lo que dice el versículo 8, porque eso no nos dejará estar, como dice la palabra, de inútiles y de improductivos. Y luego, otra de las cosas, ¿cuál es el fin de añadirle a tu fe? Es que haya una vista amplia y clara, porque dice que los que no hacen estas cosas, los que no las tienen, son ciegos. Contrario sería que los que sí las tienen, entonces pueden ver, tienen una vista clara. A veces, hermanos, se nos nubla el panorama, pero vamos a las bodegas,
de la virtud, pero vamos a las bodegas del dominio propio, pero vamos a las bodegas de la paciencia, vamos a las bodegas que están en nuestro corazón, y cuando se requiere la paciencia sale, cuando se requiere el dominio propio sale. ¿Por qué? Porque hay una vista amplia de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Podemos ver lo que Cristo ha depositado en nosotros. Cuarta cosa, evitar caer. Dice que si practicamos estas cosas, si las hacemos, versículo 10, no caeremos jamás. Amados en el Señor, ¿quién es la persona? ¿Quién es quien te quiere hacer caer? ¿Quién es quien te quiere hacer caer? Pues no es otro más que el diablo, el mundo y tú mismo en tu carnalidad. O sea, todos los enemigos de nosotros son los que nos quieren ver tirados, los que nos quieren ver en el piso, los que nos quieren ver en la lona, los que no les agrada que nosotros crezcamos en el Señor, no les agrada que nosotros sigamos teniendo una vida de íntima comunión con Dios. El enemigo va a estar atacando tu vida mediante el mundo, mediante las pasiones que combaten en tu vida. Van a estar de continuo atacar para hacerte caer, pero si tú te llenas de manera simultánea de lo que acabamos de ver en el Señor, eso evitará que caigas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que han caído en algún pecado, en una tentación, están tirados, su vida no es la misma como había sido desde el principio, porque no añadieron, porque no fueron diligentes, porque no lo hicieron de manera práctica y rápida la obediencia delante del Señor? No le añadieron a su fe, a lo que habían creído no le añadieron. Y por último, hermanos, del versículo 11 dice que llegaremos a la meta de nuestra esperanza. En otras palabras, dice que se abrirán las puertas del reino eterno. Se abrirán las puertas del reino eterno. O sea, ese es el fin de añadirle a tu fe. Va a haber crecimiento en el conocimiento de Dios, vas a ser útil y productivo, va a haber una vista amplia y clara, el Señor te hará firme y evitará que caigas. Y por último, las puertas del reino eterno se te abrirán de par en par. Amados en el Señor, usted puede ver después el significado, usted puede ver después cada palabra de la cual habla aquí que hay que añadirle. Pero lo que el Señor me puso en este momento es eso. Sea diligente en el Señor. Haga las cosas rápidas, pero en el tiempo del Señor. Que toda la provisión de Dios se la aplique de manera simultánea, no como en el caso de los medicamentos, sino que se la aplique de manera simultánea, porque usted es la bodega del Señor de estas cualidades y de estas virtudes. Y si abundan en usted, tendrá, amados, todas las bendiciones que acabamos nosotros de leer hace un momento. Así es que si alguien está pensando, es que no, yo como que me siento débil en la fe, a ver, añádale. Es más, a lo mejor ni cuenta se ha dado que ya lo tiene en la bodega y que en el momento en que vamos nosotros en la vida diaria, necesitamos de la paciencia. Y decimos, ¿dónde está la mochila? A ver, paciencia, vente para acá, porque es el momento de aplicar paciencia. Es el momento de aplicar dominio propio. Es el momento de tener el gobierno en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando el mundo te ofrece algo que tú ya no estás acostumbrado, ni tu organismo, ni tu ser está acostumbrado, como es alguna bebida, como es... O sea, si tú ya determinaste a veces en tu corazón no beber, no tener que participar de eso, y en ese momento llegan y los compañeros y te lo ofrecen, ahí está, tómalo. Y no me refiero a lo mejor a una cerveza, puede ser incluso hasta un refresco que un día tú decidiste dejar de tomar. Y como está el calor, y como está el ambiente, y te lo ponen enfrente, y está con mucho hielo, y así como te gusta, y tú por dentro dices, pero esto le va a hacer daño a mi cuerpo. ¿No necesitarás dominio propio en ese momento? ¿No necesitarás que de la bodega salga el dominio propio y a lo mejor te van a juzgar, a lo mejor vas a padecer? Y a veces por no decir que no, nosotros cedemos.
Y no se diga de personas que también han cedido a embriagarse nuevamente cuando ya lo habían dejado de hacer y nuevamente vuelven otra vez con el vicio. ¿Por qué? Porque no echan mano del dominio propio que tienen en la bodega. No echan mano de la virtud y de la fuerza que tienen dentro de su corazón. No echan mano del conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento del Señor y de su palabra, pero no echa mano de esa palabra. Vive la vida como si no supiera nada de la Escritura. Vive su vida como si esa palabra no tuviera un efecto en su vida. Ve a la bodega, ve adentro de tu corazón y Señor, de aquí voy a sacar lo precioso, de aquí voy a sacar. Por eso añádale de manera simultánea, arrójate y ve a la bodega grande del Señor y Señor, todo esto lo necesito para mí y yo me lo meto dentro, permito que tú me lo metas, Señor, dentro de mi corazón, que permito, Señor, que entre, que compenetre y se haga uno en mi vida. Eso es añadir, porque la provisión la vas a necesitar. Vienen días difíciles, vienen días más complicados para el mundo. Para los hijos de Dios vienen días de victoria en el Señor y no vas a caer, estarás firme, estarás gozoso, estarás contento si añades todas estas cosas, si de manera simultánea las metes en tu vida. Añádele a tu fe, añádele a tu fe. Que la gracia y la paz del Señor estén en su vida. Yo quisiera orar en el nombre del Señor. ¿Quién todavía a lo mejor está con una actitud de duda? Hermano, si alguien duda, no tiene fe. Y si no tiene fe, no ha entrado en esa primera puerta. Porque dice, añádele a tu fe. Ahora, si no hay fe, ¿cómo van a venir las demás cosas? Y dice que el que se acerca a Dios, crea que hay Dios. Si usted cree que hay Dios, gracias a Dios. Si usted cree que Jesucristo murió y resucitó, gracias a Dios porque inicia con la fe. Si usted le estoy diciendo ahorita que Jesús resucitó y dice, pero ¿será que sí? Pues quiero decirle que sí, Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Entonces, si usted en este momento cree que Jesucristo vive, Él tiene el poder de cambiar y de transformar su vida. Ese es el primer eslabón. Y de ahí, dígale, Señor, a partir de la fe, a partir de la puerta que se llama fe, a partir de la base que se llama fe, entonces, de manera simultánea, ¡fum!, le añadimos lo demás. Y de manera diligente hágalo, porque si no lo ha hecho, hermano, cualquier momento puede ser tentado y cederá y caerá, pero si las tiene, vencerá, porque el Señor venció y está en su vida. Amados en Cristo, oremos al Señor y digámosle gracias por la palabra que nos dejó el apóstol Pedro, por tu espíritu, porque de esta manera nos fortalece y de esta manera, Señor, nos hace mantenernos firmes en el Señor. Levante su voz, iglesia, en oración, agradeciéndole al Señor por este momento y esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque me permitiste llegar a las bodegas celestiales por la fe y de manera simultánea meter dentro por tu espíritu, dejar que tú, Señor amado, pusieras dentro de mí lo que es, Señor amado, la virtud, lo que es, Señor amado, el conocimiento, el dominio propio, lo que es la paciencia, Señor amado, lo que es el amor fraternal, lo que es el amor. Señor, gracias, porque de esta manera mi bodega interna está llena para cualquier evento, Señor, que esté, Señor amado, enfrente de mí. Cualquier evento que en ese momento venga, Señor, yo estoy listo y estoy preparado con lo que tú, Señor amado, has depositado dentro de mi vida, con lo que dejé que tú depositaras, con lo que diligentemente permití que el Espíritu del Señor depositara en mi corazón, con lo que diligentemente me proveí, con lo que diligentemente tomé de las bodegas del Señor y dije, viene dentro de mi vida. Gracias, amado Dios. Permite que esta palabra, Señor, sea un sustento para los días que vengan en tu iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús el Señor. Gracias. Amén.